buenos días, buen sábado. Es un gusto y un privilegio para mí estar con ustedes. Yo agradezco el liderazgo de la Unión por la invitación que me da la oportunidad de conocer El Salvador, de conocer la capital, San Salvador, porque es la primera vez que vengo aquí. Y es un privilegio muy grande poder conocer hermanos y hermanas que tienen la misma fe que nosotros tenemos en la esperanza de Jesucristo. El tema de esta mañana es el tema del santuario. El santuario es una doctrina distintiva de la iglesia adventista, aunque otras iglesias tengan muchas creencias que son semejantes, parecidas y aún casi iguales con nosotros. La doctrina, la enseñanza del santuario es una enseñanza particular, singular de la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso es importante que nosotros estudiemos y conozcamos el contexto del santuario, el santuario terrenal, porque a partir del santuario terrenal que uno puede comprender el santuario celestial. Yo tengo una presentación para ustedes que me tomaría 60 horas para presentarla, pero voy a presentarla en una hora. Vamos a sumarizar lo que podamos. El PowerPoint, el archivo se queda en la computadora para quien quiera. Pueden tomar el archivo y utilizarlo como quieran. Todo el bosquejo de toda la presentación. Pero aquí voy a sintetizar y sumarizar algunos de los aspectos más interesantes, tal vez más importantes para ustedes. Yo supongo que aquí hay personas que han estudiado mucho el santuario, que conocen mucha cosa, y a otras que tal vez no sepan todo. Entonces voy a intentar hacer un promedio aquí, para que todos puedan entender. Los pioneros adventistas del séptimo día, cuando empezaron el estudio del santuario, llegaron a la comprensión del santuario celestial, que fue la explicación para el gran chasco de 1844. Ellos lo hicieron a partir de su comprensión del santuario terrenal, porque uno solo puede entender que hay dos ministerios de Cristo en el santuario celestial si uno entiende lo que ocurría en el santuario terrenal. De ahí la importancia de que uno entenda, que uno comprenda el santuario terrenal. Y este será el tema de mi ponencia esta mañana, de mi presentación. De ahí el título que tengo para esta ponencia, que es El Evangelio en el Santuario. Porque las principales doctrinas, los principales conceptos del Evangelio están reflejados en el santuario terrenal. Por medio de los tipos, de los símbolos, de los rituales del santuario terrenal, Dios estaba enseñando a su pueblo la verdad del plan de la salvación. Y vamos a ver esto ahora. Vamos al próximo. Para que uno entienda, para que uno comprenda el santuario, hay que tener muy clarito la función primordial, la función principal del santuario, que está ahí muy bien expresa en Éxodo capítulo 25 versículo 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El santuario es un palacio. El santuario es una casa, es una habitación. Es el templo, el palacio del Rey Divino. Y a través del santuario, Dios ahora ha decidido habitar, establecer su habitación entre el pueblo de Israel. El santuario, de cierta manera, es una restauración de la presencia de Dios que fue retirada de la tierra después del pecado, después del diluvio, por así decir, porque nosotros conocemos la historia de Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 3, la historia del pecado, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, y ahí fueron expulsos del santuario, del jardín, no pudieran más tener comunión directa con Dios todos los días. Dios estableció querubines a la puerta del jardín,
Y Elena de White dice que que antes del diluvio, un poquito antes, el jardín fue llevado al cielo. Y así la habitación de Dios concreta en la tierra fue retirada. Cuando Dios decidió habitar en medio de su pueblo a través del santuario, Él estaba restaurando su presencia en medio del pueblo. Es como se dice así, un regreso del jardín del Edén a la tierra. Y así hay muchos elementos en el santuario que apuntan para el jardín del Edén, que representan la presencia de Dios en medio del pueblo. Vamos a avanzar para el próximo slide, la próxima película. Conforme todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. Éxodo 25, versículo 9. En este versículo nosotros aprendemos que la construcción del tabernáculo, la estructura, el modelo, la arquitectura fue una decisión divina. No fue algo que Moisés se lo inventó de su cabeza, pero es algo que fue revelado a Dios en el monte Sinaí. Allí Dios dio las instrucciones, los detalles, y aun cuando uno estudia el santuario hoy, los libros de Éxodo y Levítico, uno percibe que hay tantos detalles, hay tantas informaciones interesantes. Todo aquello no fue una invención del hombre, no fue una invención humana, pero fue la instrucción directa de Dios. Ahora, antes de irnos a los detalles de la estructura del tabernáculo, déjeme hablar un poquito sobre las implicaciones de la morada de Dios en medio de su pueblo, de la habitación de Dios en medio de su pueblo. Ustedes probablemente han percibido en sus estudios de la Biblia, en su año bíblico, que uno de los libros más difíciles de entender de la Biblia es el libro del Levítico, con todos los rituales, con todas las informaciones legales que se contienen ahí. Porque hay rituales de todo tipo, de impureza. Cuando una persona tiene lepra no puede ir al santuario, hay que primero se presentar al sacerdote, solamente después que el sacerdote declara a la persona purificada, entonces la persona puede ir. Hay condiciones humanas que no permiten que una persona vaya al santuario. Por ejemplo, cuando una persona entra en contacto con un cadáver, con un muerto, esta persona ahora es impura, inmunda, por 7 días. Y solo puede volver al santuario, al sistema de adoración que allí está establecido, después que la persona se purifica. Y uno se pregunta, ¿por qué es esto así? ¿Por qué? Son leyes ceremoniales, por supuesto, que apuntan para Cristo. Pero ¿por qué que Dios ha dado tantas instrucciones para su pueblo en tantos detalles? El santuario es la clave que nos ayuda a entender todo el sistema ceremonial que nosotros encontramos en los libros de Levítico, especialmente en la Biblia. Todas aquellas leyes que están allí, de pureza, de impureza, tienen que ver con el santuario, con la habitación de Dios en medio del pueblo. Y el principio es este que yo voy a mencionarles ahora. El principio es muy sencillo. Cuando Dios estableció su palacio, y yo voy a hablar un poquito más cerca, porque sé que hay personas que están asistiendo aquí por la internet y por la radio. Mi saludo a todos los que están ahí participando de este programa también, que no vinieron aquí, pero están en su casa, en diferentes lugares, acompañando nuestra presentación. Y déjeme ahora explicar algo que es muy importante para que nosotros entendamos toda la teología del santuario. Y el punto es, cuando Dios decidió poner su palacio en medio del pueblo, como resultado de una promesa que Dios hiciera a su pueblo, porque la promesa que Dios hiciera a Israel, a su pueblo, es la promesa de que Él sería
el Dios de ellos, y ellos serían su pueblo. Esta es la promesa, es la fórmula del pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Y la consecuencia de este pacto es que Dios ahora iba a habitar en medio del pueblo. Pero la habitación de Dios en medio del pueblo implicaba en un gran privilegio, porque Dios ahora estaba en medio de ellos, pero también tenía sus responsabilidades, porque uno no se presenta delante de un rey, de un presidente de cualquier manera. Hay un, como se dice, protocolo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela en Brasil, enseñando en Bahía, en el seminario. La escuela invitó al gobernador del estado para que fuera allá a visitarnos. Y yo, como era el decano del seminario, también sería parte de la plataforma del lugar para recibir el gobernador, con todos los otros decanos de otras facultades, de otros cursos, de otras escuelas de la institución. Y entonces yo recibí una información. Usted debe venir de, como se dice, de saco, de corbata, todo muy informal. Esa es la instrucción. Yo estaba listo para ir a la ceremonia, para recibir al gobernador. Pero antes que yo salga de mi oficina, yo recibí una otra mensaje. Por favor, saque su saco, tíralo y su corbata, porque el gobernador está con un traje inusual, informal. Entonces todos nosotros tuvimos que sacar, porque no podríamos estar de una manera que el gobernador no se sentiría bien con nosotros. Pues la presencia de un gobernador humano, de una autoridad humana, tiene esta implicación. Uno no va a se presentar de cualquier manera. Dios, cuando estableció el santuario, Dios estableció su protocolo, como que las personas deben se acercar al rey del universo. Y este protocolo está en los libros especialmente en el libro del Levítico. Los rituales ceremoniales que el pueblo tiene que ahora practicar y obedecer, tiene que ver con este protocolo para se acercar al rey del universo. Y uno de ellos, uno de los más significativos protocolos, era, que yo ya he mencionado aquí, es que cuando una persona, por ejemplo, estaba en una condición de impureza, por ejemplo, una mujer después del nacimiento de un hijo, de una hija, tenía un tiempo para purificación. Una persona que tocaba, por ejemplo, un cadáver, un muerto, también estaba impuro por 7 días y solo podría ir al santuario después de la purificación por medio de un ritual con las cenizas de la novilla roja, becerra. Ok, estoy misturando el portugués aquí. Entonces hay este ritual de purificación. Uno se pregunta, ¿por qué todos estos rituales? ¿Cuál es la explicación? La explicación, de hecho, es muy sencilla. Y hay un principio que está presente en todos los ritos del tabernáculo, del santuario. La explicación es la siguiente. El Dios que habita en el tabernáculo es el Dios de la vida y no el Dios de la muerte. Por lo tanto, todo que tiene conexión con la finitud, con las limitaciones, todo que puede por alguna razón evocar la muerte y las limitaciones humanas, están por principio excluidos del santuario. Porque Dios está enviando un mensaje para su pueblo. El Dios que habita el santuario no tiene nada que ver con la muerte. Y es un punto que Dios quería enfatizar para el pueblo, porque el pueblo, nosotros sabemos, fuera cautivo en el Egipto por ¿cuántos años? 400 años allá. La religión egipcia era una religión basada en la muerte. Los mayores monumentos arquitectónicos, así que se dice, arquitectónicos del Egipto, eran tumbas. Los egipcios
tenían la creencia que sus faraones, cuando se morían, iban al cielo, se juntaban a los dioses, se tornaba un dios. La muerte era una puerta de entrada para la eternidad, para los egipcios. Porque la vida después de la muerte es una creencia fundamental de toda la religión egipcia. Aún en Canaán, para donde el pueblo estaba ahora en su caminada, se adoraba, se veneraba a los ancestrales. Todo basado en este concepto de la vida después de la muerte, y que la muerte al final no es algo tan malo, porque con la muerte ellos creían, uno se puede ahora entrar para la eternidad, para tener comunión con los dioses y continuar viviendo del otro lado de la vida. Dios está diciendo para Israel: yo no tengo nada que ver con la muerte. Yo soy el Dios de la vida, no el Dios de la muerte. Entonces esa es la lección fundamental que nosotros encontramos en todo el sistema ceremonial hebreo. Ahora aquí hay un paradojo, así que se dice paradoxo. Hay una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Que el Dios de la vida, el Dios que quiere enseñar al pueblo de Israel que Él no tiene conexión con la muerte, Él no es la causa de la muerte, que la muerte es algo, como se dice, extraño, ajeno a su naturaleza, ajeno a su naturaleza. Este Dios toma la muerte, acepta la muerte, día tras día por los sacrificios, porque la sangre se va para el santuario, es aplicada en el altar de el animal es muerto, la sangre del animal en algunos casos de sacrificios era aplicada en el altar de holocausto, en otros casos era llevada para el altar de incienso. En el día de la expiación la sangre era llevada aún al lugar santísimo para hacer purificación. Pero Dios, el Dios de la vida, acepta la muerte, tolera la muerte, porque al final Dios mismo, en la persona de su Hijo, va a someterse a la muerte para poder derrotar a la muerte para siempre. Esta es la paradoja del amor de Dios. El Dios que tiene odio, que rechaza, que no tiene nada que ver con la muerte, llega al punto de soportar la muerte en los ritos del santuario, y más adelante en la historia humana sufrir la muerte para poder de dentro de la muerte derrotarla y darnos la vida. Queridos hermanos, este es el mensaje del santuario. Por eso nosotros decimos es el evangelio en el santuario. Y a través de todos los sistemas rituales del santuario, Dios entonces está enseñando esta lección, está comunicando este mensaje de amor, de salvación, de redención. Ya en el santuario, en la estructura misma de los ritos, nosotros vemos un Dios que baja hasta nosotros, que se identifica con nosotros, que sufre las consecuencias de nuestro pecado para sacarnos del pecado y darnos la vida. Vamos a ver agora algunas cositas, algunos detalles. Este texto es muy importante, Éxodo 25:40, es muy importante, porque ahora yo quiero adentrar en otros detalles del santuario. Aquí dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Una palabrita muy importante en este texto es la palabra modelo. La palabra modelo en hebreo significa una maqueta, una estructura tridimensional. Y Dios dice así a Israel: hágalos de acuerdo, conforme el modelo. El modelo que Dios mostró a Moisés fue una adaptación del santuario celestial
al santuario terrenal. Claro, evidentemente que Moisés no podría ser una copia del santuario celestial, porque es muy grande. Moisés no podría aún comprender toda aquella grandiosidad, toda aquella estructura. Pero Dios dice: yo voy a hacer una traducción del santuario celestial en un modelo, una maqueta, que de alguna manera va a reflejar algunos rasgos importantes del santuario celestial, para que sea el tipo que va ahora a funcionar sobre la tierra. Ahora, ¿en qué contexto esto ocurre? Ahora vamos a algunos detalles. La historia del contexto del relato bíblico en Éxodo 19 y 24. Estos son los dos capítulos en que Dios hace un pacto con su pueblo. Y en estos dos capítulos se cuenta la historia de cómo Moisés y el pueblo recibieron de Dios la instrucción para el tabernáculo, recibieron los 10 mandamientos y así por adelante. Pero hay un aspecto importante en este proceso que tenemos que entender también, para que podamos comprender un poquito mejor el santuario y el significado del santuario. Nosotros conocemos la historia, Éxodo 19, 24. Dios dio una orden al pueblo de Israel cuando ellos se acercaron del Sinaí. ¿Qué Dios dice para ellos? Dios dice para que el pueblo ahora, el Moisés, debería hacer un muro, pero una cerca, así, un cercado, algo así alrededor del monte. Y el pueblo no debería cruzar este cercado, estos límites que Dios lo instruyó para que lo estableciera allí. Y ahí Dios los dio más instrucciones. Dios dice a Moisés: ahora, Moisés, tú, Nadab, Abiú, los dos hijos de Aarón, con Aarón, y los 70 ancianos de Israel, ustedes deben ahora subir al monte. Y así ellos lo hicieron. Ellos subieron al monte, pero no llegaron a la cumbre del monte. Ellos se pararon en un cierto punto, porque Dios dice: paren aquí. Y ahí ellos pararon. Y el relato bíblico dice que allí hubo ¿cómo se dice? Un banquete. Allí ellos comieron con Dios y bebieron. Así dice el relato. Hubo una celebración allí, que nosotros entendemos en una celebración del pacto. En aquel contexto, el texto bíblico también dice que ellos tuvieron una vislumbre, así se dice, tuvieron una noción, una vislumbre de la gloria de Dios. Y ellos vieron, como se dice, un pavimento como si fuera de zafiro. Y así se para el texto. Lo que ellos vieron, a final de cuentas, lo que ellos vieron, nosotros entendemos que aquella fue una visión del santuario celestial. Allí fue una visión. A mitad del camino hasta la cumbre, ellos pararon, comieron y bebieron con Dios. Hubo una celebración del pacto, y allí ellos tuvieron una vislumbre del santuario celestial, muy limitada, pero de una manera que ellos pudieran percibir algo y no serem muertos, porque la gloria de Dios no puede se manifestar con toda su fuerza, porque si no el ser humano no puede sobrevivir. Después de este punto, lo que Dios dice a Moisés: Moisés, ahora tú continúas el viaje, el caminada, va hasta el cumbre del monte. Y Moisés fue al cumbre del monte, y allí Moisés estuvo con Dios por 40 días y 40 noches. Y allí Dios entonces mostró a Moisés, dio una visión más amplia del santuario celestial, y dio a Moisés la maqueta, el modelo del santuario que Moisés debería ahora construir sobre la tierra.
Ahora hay un detalle en mi descripción que no sé si ustedes percibieron en relación a la experiencia del Sinaí, lo que ocurre en el Sinaí, lo que ocurre allí. Hay una gradación espacial. El pueblo se queda fuera de los límites del Sinaí. Moisés, Nadab, Abiú, los 70 ancianos se van hasta la mitad del monte del Sinaí. ¿Y quién llega al cumbre para tener la comunión más directa con Dios? Moisés. Cuando uno mira esta estructura, lo que viene a su mente, ¿qué te parece? El santuario, la gradación espacial, el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En aquel contexto, Dios tiene un encuentro con su pueblo. Y Dios allí hace un pacto con ellos. Y Dios dice a ellos: yo voy a ser el Dios de ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Esta es la fórmula del pacto. Y era una fórmula muy utilizada en la antigüedad, aún para el matrimonio, para la boda. Porque cuando había una boda, ¿cómo se dice? Una boda, así que se dice. El esposo diría para el esposo: yo seré tu esposo y tú serás mi esposa. Esa es una forma muy común en el Antiguo Oriente. Dios está utilizando la misma fórmula, el mismo lenguaje de la boda, para decir al pueblo: yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Allí se establece un relacionamiento con Dios en el Sinaí. Y en aquel punto el Sinaí es el santuario. El Sinaí funciona como la estructura del santuario, porque Dios se revela en el lugar santísimo, en el cumbre del monte. Allí Dios da a Moisés las tablas de piedra con la ley, que ahora tiene que venir para el santuario y ser puesta en la arca, en el lugar santísimo. Hay toda una analogía. Pero el pueblo no puede cargar el Sinaí con ellos. No puede continuar su caminada hasta Canaán y llevar el Sinaí. Pero podrían llevar el tabernáculo, que reflejaba la misma estructura del Sinaí. Y cuando ellos iban al santuario para ofrecer sacrificios, para adorar a Dios, ellos podrían acordar del pacto, del relacionamiento de Dios con ellos. Así el santuario era un monumento, era una representación de la relación de Dios con su pueblo. Es algo maravilloso, es algo muy bello, porque muestra el Dios creador del universo, que baja a los hombres para vivir en medio de ellos. Y esta gracia y este amor de Dios se va a revelar plenamente después en Jesucristo, que es la gloria de Dios habitando entre los hombres. Con Cristo, Dios establece su tienda, establece su santuario entre los hombres. Pero hay algo más que necesitamos ver ahora con relación al santuario. Ahora yo quiero hablar un poquito de la gradación de santidad que tenemos en el santuario, porque aquí hay una lección muy importante de mayordomía, muchas cosas que podemos aprender y aplicar hoy en nuestra vida, además de lo que hemos visto hasta ahora. Hay dos cosas que quiero hablar para ustedes ahora sobre el santuario. El primer tiene que ver con los sacrificios. Yo estoy aquí resumiendo todo lo que puedo, hablando de los principios más generales. No voy a entrar en el significado de los muebles y todos esos detalles, porque yo supongo que ustedes tienen acceso a eso. Pero estoy entrando en cuestiones más teológicas que ustedes no van a encontrar tan fácilmente en los libros. Pero aquí hay unas cosas muy importantes que quiero decir para ustedes en el sistema de los ritos del santuario.
Uno de ellos es que en el sistema de ritos del santuario hay un sistema también de gradación, un sistema que va ahora a enseñar al pueblo cómo entender la santidad de Dios, la importancia de tener a Dios en medio de ellos. Y quiero mostrar primero en la estructura del santuario y después en el sistema de los rituales del santuario. Con relación a la estructura, vamos a adelantar en la pantalla, vamos a ver el próximo, vamos un poquito más, vamos adelante, ahí, vamos a parar. El santuario tenía una cubierta, una cobertura de cuatro cortinas. Y a mí me gusta trabajar con esto porque es lo más evidente, que va a ser revelado en otros, pero aquí se muestra muy bien. Hay 4 cortinas. La primera, la que está más abajo, más cerca del santuario mismo, era una cortina de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Es el elemento, la cortina más preciosa, más bien elaborada, obra de artista. Ella estaba allí, la primera de ellas, de abajo para arriba. La siguiente era de pelo de cabra. La tercera, de abajo para arriba, era de pieles de carnero. Y la última, que cubría todo, era de pieles de, ¿cómo dice su Biblia? Tejones. Lo que observamos aquí, lo que podemos ver, la más interior, la primera, es la más preciosa, la más cara, más bien elaborada. Pero a la medida que uno se mueve para arriba, lo que ocurre, las cortinas se tornan más baratas, menos sofisticadas, menos elaboradas, pero al mismo tiempo más fuertes para proteger el tabernáculo del tiempo, de lo que puede ocurrir afuera. Estas cortinas nos muestran un principio, ilustran un principio que ocurre en todo el tabernáculo, que el principio es degradación de santidad. Lo que esto significa, que cuanto más cerca de Dios un elemento del santuario se queda ubicado, más precioso y más caro. Así nos vemos en la cortina. ¿Cuál de las cortinas está más cerca de Dios, de la gloria de Dios en el tabernáculo? La primera, la que está más abajo, es la más preciosa. A medida que se afasta, el valor disminuye. Entonces, el principio de santidad. Lo mismo podemos ver en los muebles del santuario. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí está una ilustración mejor de las 4 cortinas. Vamos a un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más los muebles. Ok. Con relación a los muebles que estaban en el patio del santuario eran hechos de ¿qué material? Madera. ¿Y qué más? El altar. ¿De qué era hecho el altar y el lavabo? De bronce. Pero lo que estaba en el lugar santísimo, ¿de qué calidad? Oro. Así, a medida que uno se mueve para adentro, para más cerca de Dios, más caro y más precioso. Con relación al personal, a los sacerdotes, y en el espacio sagrado del tabernáculo, nosotros sabemos que el pueblo, el ofertante, el pecador, podría venir hasta el patio del tabernáculo. Solamente el sacerdote podría adentrar en el lugar santo, y solamente el sumo sacerdote podría entrar en el lugar santísimo. Una gradación también de personal, pero hay también una gradación de tiempo. Hay los días comunes de la semana, que son normales con los sacrificios diarios del tabernáculo, pero hay un día que es el más importante del santuario. ¿Cuál es el día más importante del santuario? El día de la expiación, el día 10 del 7º mes de Tishri. Ese es el día más importante. Entonces, en
en el aspecto del tiempo también hay una gradación de la santidad. Hay días comunes, hay el séptimo día de la semana, hay los días de fiestas, varias fiestas que tenían allí, pero hay el día más santo del año, que es el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo para hacer la purificación del santuario. Y con relación ahora a las ofrendas, un detalle. Cuando yo hablé con respecto a las cortinas del santuario, la más externa es hecha de qué material? ¿Qué tejones? ¿Qué son tejones? Un animal marino. A veces las personas preguntan, ¿por qué que Dios permite algo inmundo en el santuario? Esa es una pregunta que a veces las personas hacen, pero una vez le hicieron esta pregunta a Jacques Ducan, que es profesor de hebreo en Andrews University: pastor, doctor, ¿por qué es que Dios permite que hay tejones en el santuario? Y Jacques le respondió: para que no coman en el santuario, para que deje el santuario allí. Entonces, claro, era un chiste, pero nosotros no sabemos qué es tejones. Algunas personas dicen que tejones es apenas un término para pieles de carnero muy bien elaboradas. No sabemos, es un tratamiento especial a la piel. Pero vamos a avanzar ahora para otros detalles de los sacrificios. En los sacrificios hay una regla que es primaria y fundamental para todos los sacrificios. Una de ellas es el principio de la sangre. La sangre. Todos los sacrificios deberían implicar en derramamiento de sangre. Había sangre, pero había, por supuesto, ofertas vegetales también. Pero todas las ofertas vegetales, de alguna manera, también eran reforzadas, validadas, o así que se dice, validadas por el sacrificio diario del holocausto que se ofrecía por la mañana. Por lo tanto, al final de todo el proceso, siempre había sangre en el tabernáculo, porque la sangre era el precio del pecado. Dios estaba con estos ritos de sangre, enseñando al pueblo que el pecado tiene un precio y que para el pecado sea perdonado hay que haber el derramamiento de la sangre de un animal inocente. Ese es un principio fundamental por todas las ofrendas. Un otro principio conectado con este, pero secundario a este, es el principio de la gordura. ¿Cuál es el principio? Dios dice: la gordura de los animales no podrá ser consumida por el sacerdote. Debe ser quemada en el altar. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación para esto? La explicación es la siguiente. Algunos dicen que es por razones de salud. Porque ustedes saben que algunos sacrificios el sacerdote debería comer parte del sacrificio, parte de la carne, un pedacito, para de esta manera tomar sobre sí el pecado. En otros casos de otros sacrificios, la carne del animal no podría ser consumida, debería ser toda quemada por el altar. Pero en ninguna situación, sin excepción, la gordura jamás debería ser consumida. Y la pregunta es, ¿por qué? El argumento que muchos utilizan es el argumento de la salud, porque Dios no quería que los sacerdotes tenían problemas de corazón y arteriosclerosis y todo este tipo. Entonces Dios no permitió que ellos consumieran la gordura. Esto yo pienso que también es verdad, porque Dios en su sabiduría sabe las consecuencias de todo, puede trabajar con todo el sistema. Pero esta no es la lección más evidente para el pueblo. Y la lección es esta: la gordura en el antiguo cercano oriente, en la antigüedad, la gordura del animal era la parte más selecta, más importante, más sabrosa.
la gordura normalmente iba para los reyes. Los pobres comían sola la carne dura, pero los reyes recibían la gordura. Tener gordura en la mesa es símbolo de abundancia, de bendiciones. Lo que Dios está diciendo para el pueblo, para el sacerdote, para el pueblo cuando ofrece los sacrificios: lo mejor del animal es para mí, no es para ustedes. Esta es la lección. Porque uno siempre tiene la tendencia de dar a Dios lo peor, no lo mejor. Pero Dios está diciendo: no, dame a mí lo mejor, la primicia, la gordura es mía. Cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios, lo que se dice allí, que Abel trajo a Dios la primicia, lo mejor de su rebaño. Aunque Caín trajo lo que? De los frutos de la tierra. No dice que él trajo de la primicia de los frutos, no. Me parece que él solo quedó cualquier fruto que estaba allá, que no necesitaba, y le traje para Dios. No trajo la primicia. Dios quiere la primicia. Por supuesto que Caín tenía un problema porque no trajo la ofrenda de sangre también. Pero Dios, cuando pide algo de nosotros, Él pide siempre lo mejor. Dios quiere el mejor. Y yo siempre, cuando hablo para los jóvenes, en la escuela, yo siempre decía: ustedes deben dar a Dios lo mejor de su vida. Si ustedes están jóvenes ahora, deben dar a Dios su juventud. No esperen llegar a la vejez para después dar su vida a Dios. Ahora ustedes pueden dar lo mejor. Dios pide siempre lo mejor de sus hijos, porque Dios, para salvar la humanidad, también dio lo mejor. Él dio su Hijo para nos salvar. Y por eso Dios tiene la autoridad de también de nosotros pedir lo mejor que podamos ofrecer. Ahora, en los minutos que tengo, yo quiero hablar un poquito sobre los rituales del santuario. Los dos tipos de ministerios que funcionan en el santuario. Aquí entonces vamos a sumarizar todo el proceso. Vamos a adelantar, puede uns 10 películas adelante. Puede continuar y vamos a llegar allá. Y ahí quiero utilizar una ilustración allá para ustedes y explicar entonces el sistema del santuario. Un poquito más. Más adelante. Ahí. Puede avanzar, puede adelantar un poquito más. Puede ir para frente, para adelante. Continúe. Adelante. Ahí, aquí. Pasamos unas 30 horas ahí de material. Ahora vamos a lo que quiero hablar para ustedes. Yo quiero hablar un poquito de los sacrificios. Había diferentes tipos de sacrificios que eran ofrecidos en Israel, en el santuario: holocaustos, oblaciones, ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas de expiación. El próximo película, vamos ahora a los ministerios del santuario. Y aquí yo quiero me enfocar en la ofrenda por el pecado, que es la ofrenda que ilustra mejor, explica mejor lo que quiero hablar ahora, que es sobre los dos tipos de ministerios en el santuario. En el santuario terrenal había dos tipos de ministerio: uno que llamamos el servicio diario y el servicio anual. En el servicio diario, el pecador trajo su ofrenda, confesaba el pecado, ponía la mano sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado, y el pecador también mataba el animal. Hasta ese punto, el sistema tenía que ver con el pecador.
El pecador podía ir en el proceso hasta este punto de confesar el pecado y matar y sacrificar el animal. A partir de este punto, todo el rito, todo el proceso de expiación era ahora realizado por el sacerdote, que recogía la sangre del animal con una pequeña, como se dice, vasija, con una vacía, algo así, vasija, y ahí aplicaba la sangre sobre el altar de holocausto, y en algunos casos se llevaba la sangre para dentro del santuario. Pero el trabajo, la obra del pecador era matar el animal, confesar el pecado y sacrificar el animal. En el plan de la salvación, nuestra obra, no hay mucho que podamos hacer, a no ser aceptar el sacrificio de Cristo, porque nosotros somos los responsables por la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, hasta ahí va nuestra función. Pero el perdón solo puede ser dado por Dios. Entonces, esto ocurría día tras día. Un poquito más, la próxima película. Entonces, en el servicio diario había holocaustos que eran ofrecidos todas las mañanas y la tarde. Okay. Y después, incienso que eran ofrecidos en el lugar santo. Y después otras ofrendas. Aquí voy a hacer un paréntesis solo para explicar un detalle con relación a la adoración en el santuario. Todo el sistema del santuario era un sistema multisensorial, porque todos los sentidos estaban involucrados en el proceso de adoración. Porque el pueblo, el pecador llevaba el animal y tenía que tocar el animal con su mano, por ejemplo, el tacto, así que se dice, el tacto, estaba involucrado, el tacto. El pecador oía las bendiciones, lo que el sacerdote decía, el sacerdote hablaba. El sacerdote, el pecador también tenía el olor del incienso. Los israelitas también podían ver todo el proceso que estaba ocurriendo alrededor del tabernáculo. Por lo tanto, todos los sentidos del ser humano, del cuerpo, de la mente, todo estaba involucrado en el sistema de adoración. Nada se quedaba afuera. Todo estaba involucrado en este sistema que nos decimos es un sistema multisensorial de adoración. Pero ahora vamos lo que ocurría entonces día tras día en el santuario. Confesión, imposición de manos y la manipulación de los ritos de sangre. Por este proceso, el pecado del pecador era transferido para el santuario. Eran ritos de transferencia. El pecador confesaba su pecado, el pecador era perdonado, pero ¿qué ocurría después de esto? Él volvía para su casa perdonado, libre del pecado. Pero ¿dónde estaba el pecado? El pecado estaba allá, en el santuario, registrado allí. Porque Dios perdona el pecado. Pero el pecado no es algo así que se evapora, se desaparece, no. El pecado es algo muy serio. El pecado, una vez cometido, es parte de la historia. No se puede borrarlo pura y simplemente, sin una intervención sobrenatural. Porque si uno va a volver en la historia de nuestra vida al pasado, y Dios puede hacer esto, si todo lo que hacemos queda registrado de alguna manera, si uno fuera filmado a lo largo de la vida y fuera ahora a volver hacia atrás, vamos a llegar en todos los pecados que cometemos en el pasado. Los pecados están allá. Una vez cometido, el pecado es parte de la historia. Y el pecado solo puede ser borrado por un proceso de expiación, de redención, de perdón, que solo una persona tiene autoridad para hacerlo, que es Dios. Nadie tiene poder.
Nada tiene poder sobre el tiempo y sobre la historia. Solamente Dios. Solamente Dios puede apagar los pecados. Pero en el proceso de sacrificios, cuando uno lee Levítico capítulos 1 al 4, al 5, que hace la descripción y la instrucción del sacrificio, al final de la instrucción de varios sacrificios, hay una expresión muy importante y significativa desde el punto de vista teológico. Porque Dios instruye al sacerdote y al pueblo: el sacrificio será hecho de esta manera, un animal para este tipo de pecado, para este tipo de pecador y así. Y al final hay una expresión que dice así: y le será perdonado. No sé si mi español está correcto, pero la Biblia dice algo así: y le será perdonado. Es una expresión en la voz pasiva: y le será perdonado. La voz pasiva en hebreo, en muchos contextos, es llamada del pasivo divino. Se usa la voz pasiva cuando el sujeto de la acción es Dios. Lo que el texto está diciendo es que una vez que el pecador lleva su sacrificio para el santuario, el sacerdote hace los ritos de purificación, de expiación, Dios va a perdonar. El punto es, no es la sangre del animal que va a perdonar, es Dios mismo, con su autoridad. Dios reconoce que el pecador, al obedecer y a participar de los ritos, el pecador acepta el plan de la salvación. Pero al final, quien perdona no es ese animal, no es el rito, no es el sacerdote, es Dios mismo. Por eso que el libro de Hebreos dice que la sangre de macho cabríos, la sangre de animales no puede perdonar, solamente la sangre de Jesús. Y lo que estaba ocurriendo en el tabernáculo era un sistema de tipos y de símbolos que apuntaba para Cristo. Dios estaba perdonando a los israelitas, a los pecadores, con base en algo que él iba a hacer en el futuro. Era como un cheque, como dice cheque, se dice, como se dice, un cheque que usted firma, un cheque blanco, todavía no hay dinero en el banco, pero usted da el cheque para la persona y dice: tú puedes, de aquí a un mes, puede ir allá, el dinero estará allá, pero el cheque ya está en la mano. Cheque postfechado, esta es la expresión. Lo que ocurría en el tabernáculo es un cheque postfechado, con base en lo que Dios iba a hacer en su Hijo. Él estaba perdonando pecados en aquel punto de la historia humana. Entonces, día tras día, el santuario era contaminado por el pecado del pueblo. Si esto ocurre a lo largo del año, lo que ocurre con el tabernáculo, el tabernáculo queda contaminado. Entonces, una vez al año, en el día de la expiación, hay el servicio anual, el servicio de purificación del santuario. Ahora el pecado tiene que ser sacado del santuario. El santuario hay que ser purificado. Y este es un día muy importante, el día más solemne del sistema ceremonial y ritual de los hebreos. En el día de la expiación había un rito muy significativo con dos macho cabríos. Había como se eran echadas suertes por el animal. Uno era dicho que era para el Señor y el otro para Azazel. Cuando uno tiene esta expresión, uno para el Señor, otro para Azazel, lo que esto significa que tenemos dos seres que son opuestos. Si uno es para el Señor, el otro es para alguien que se opone al Señor. Entre los hermanos evangélicos existe la noción de que tanto Azazel como el macho cabrío para el Señor representan a Cristo. Pero en el contexto del hebreo, en el contexto de la Biblia, así no es. El macho cabrío para el Señor es sacrificado.
La sangre de este macho cabrío es llevado para el santuario para hacer la purificación. Al final del proceso, el sacerdote impone sus manos sobre el macho cabrío, que es para Azazel, confiesa los pecados del pueblo sobre la cabeza de este macho cabrío y lo envía para el desierto. Con este rito, Dios está enseñando para el pueblo que aunque Dios tenga asumido la responsabilidad por el pecado, aunque Dios hubiera perdonado los pecadores, al final del proceso, la causa del pecado tiene que ser removida. Y el macho cabrío para Azazel representa a Satanás, porque al final de la historia humana, Satanás tendrá que pagar por los pecados de la humanidad. Con el macho cabrío, con el rito del macho cabrío, Dios estaba enseñando para Israel: yo no tengo ninguna responsabilidad por el pecado. Existe una causa del pecado que ahora tiene que ser removida para afuera, porque el Dios que perdona también es un Dios justo. Él perdona al pecador, pero el pecado es algo muy grave, muy serio. Y hay solo dos maneras de perdonar a un pecador. Una, de expiar el pecado. Una, que es pecador mismo sea ejecutado, sea muerto. Esa es una forma. Había pecados en Israel que el pecador tenía que morir. Pecados de homicidio y otras cosas. En el contexto del ritual hebreo no había provisión para perdonar esos pecados. Cuando una persona cometía un pecado de esta naturaleza, la persona misma expiaba su pecado con su muerte. Pero la otra manera de perdonar el pecado, de expiar el pecado, era a través de un sustituto. Alguien tiene que tomar el lugar del pecador y morir por él. Es eso que el rito del santuario enseñaba. Así, a lo largo del sistema ritual hebreo, tenemos estos dos ministerios en el santuario: el ministerio diario, en que el pecado es transferido al tabernáculo, y el ministerio anual, el día de la expiación, cuando el pecado era sacado, removido, y era puesto sobre el macho cabrío para Azazel, que funcionaba como se dice, un carro, un camión de basura que llevaba ahora todo para el desierto. En el rito, en el sistema del día de la expiación, hay un proceso que es muy ilustrativo. Normalmente, día tras día en el ministerio diario, la dirección de la sangre era así: sangre aquí, después aquí, siempre de fuera para adentro. Cuando tiene que, como se dice, varrer una casa, como así que se dice la palabra, varrer una casa, y quiere purificarla, ¿cómo usted empieza? ¿Empieza dentro o empieza afuera? Adentro, porque si empieza afuera, lo que ocurre se va a traer para dentro de la casa. En el ministerio diario, el movimiento del rito era siempre de afuera para adentro. Pero en el ministerio anual, que está explicado aquí en el día de la expiación, el sacerdote aplicaba la sangre aquí, después aquí en el lugar del altar del incienso, y finalmente el patio en el altar de holocausto. Era un movimiento de fuera, de dentro para afuera, desde adentro hasta afuera. Entonces es un movimiento de purificación. Entonces, todo el sistema está ilustrando y mostrando esta situación del punto de vista ritual. Mis queridos hermanos, todavía tengo mucho para decirlos, pero como dice Jesús a los apóstoles, vosotros no lo podéis soportar ahora. Entonces el tiempo, por lo menos el reloj, no puede soportar ahora. Que Dios los bendiga. Fue solo una tentativa de dar un bosquejo general del santuario, que es muy profundo, y necesitaríamos tener muchos días solo para hablar de esto, de todos los detalles y de todas las implicaciones del santuario para los tipos, para el santuario celestial, para el libro de Apocalipsis, Nueva Jerusalén y así por adelante. Pero aquí queda un incentivo para que ustedes estudien, que ustedes lean los materiales que la iglesia tiene, el espíritu de profecía, y que puedan profundizar en esta doctrina tan importante.